Buenas tardes, yo soy Joel Cabral de los Santos, estudio en el Instituto Técnico Tecnológico de las Américas, estudio en el técnico mecatrónica y hoy vengo a hablar un poco acerca de lo que son las curvas caterianas y sus diferentes aplicaciones en el ámbito cotidiano. Bien, para empezar a hablar de la curva cateriana hay que entender primero qué es una curva cateránea. Bueno, la catenaria no es más que una curva que forma una cadena cuya masa está distribuida uniformemente, sujeta por sus dos extremos y sometida solamente a la fuerza de la gravedad. En su tiempo se creía que era una parábola, pues parecía una, pero un matemático llamado Christian Huygens demostró que no lo era. Para 40 años después, en 1961, junto a otro matemático llamado Johann Bernoulli, lograron obtener la ecuación de la catenaria. Como podemos ver acá en el ejemplo, si ponemos que el mínimo, si tomamos por ejemplo que su mínimo punto sea 0, A, pues dependiendo del valor que le demos a A, pues su punto de intersección va a ser un poco más arriba y su volumen o tamaño va a ser mucho más grande. Como pueden ver, el punto de intersección está más abajo, mientras su valor sea más bajo, como el 0,5. Pero mientras su punto de intersección es más alto, significa que su tamaño o volumen va a ser más grande, como podemos ver en el número en A igual a 2. Bien, para entender un poco de lo que son el uso cotidiano de las curvas catenarias, hay que entender también otra cosa, muy utilizada usualmente en la arquitectura, y es que son otra de las aplicaciones que no podemos encontrar en la vida diaria. El uso de la curva catenaria son los arcos catenarios también. Si vamos, por ejemplo, cargando los extremos de la catenaria, las curvas que vamos obteniendo se llaman curvas uniconales. Lo podremos ver en un ejemplo más adelante. La catenaria invertida es un arco, como podemos ver aquí. La catenaria invertida es un arco que hereda sus buenas propiedades eh, de la curva normal, como por ejemplo, carecer de tensiones laterales y minimizar los esfuerzos de compresión sobre el arco, lo que permite realizar arcos de gran altura con mínimos empujes laterales y por consiguiente no necesita apoyos a los lados para sustentarse. Estos se han usado a lo largo de los tiempos en la arquitectura europea, como podremos ver un poco más adelante, pensando en la estabilidad estructural como parte del propio diseño y haciendo un buen uso de catenarias pondenadas. Ejemplo de ello podemos verlo en el arte renacentista en edificios que constan de techos muy pesados que para no quebrar deben tener la forma de catenaria, ya que de por sí tienden hacia un fuerte empuje, es decir, la fuerza del empuje hacia afuera es demasiado grande. Por eso se utiliza la catenaria para estabilizar esa fuerza. Antonio Gaudí, uno de los mayores representantes de la arquitectura, utilizando las curvas catenarias, empleó las maquetas funiculares para el diseño de las estructuras, haciendo uso de un balón de madera en el que se marcaron las columnas e intersecciones de las paredes, es decir, los puntos de sustentación y la planta suspendida en el aire mediante cuerdas, a la vez que sustentaban unos sacos con cierto peso, dando como resultado la curva catenaria tanto en arcos como en bóvedas. Esto implica que el arco permita crear un sistema de equilibrio, haciendo uso de su propio peso que llega hasta los muros pilares, que lo mantienen como en el caso de las dóvelas, que recrean la misma funcionalidad, transmitiendo empujes horizontales en los principales puntos de apoyo de la estructura. Esto se puede ver un poco en lo que son los arcos con paredes a los lados. Aplicación de las curvas catenarias en cables. Otra cosa fundamental para entender un poco de lo que son las curvas catenarias en el ámbito ordinario. Debido a que la línea catenaria distribuye uniformemente la fuerza en toda la curva, tiene grandes aplicaciones en el diseño de líneas de, por ejemplo, el teleférico, líneas eléctricas, puentes colgantes, entre otros muchos más. Como los cables están suspendidos, generan este tipo de curvas y permite determinar las fuerzas a las que serán sometidas por la acción de su propio peso y demás fuerzas. En esta práctica, por ejemplo, podemos ver dos tipos de cables, cables sometidos a su propio peso y los sometidos a una carga constante. En el ejemplo aquí tenemos algo que se le conoce como cable homogéneo sometido a su propio peso. Si, por ejemplo, se puede deducir la ecuación de la catenaria teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre la cadena, como donde podemos ver aquí en el ejemplo, donde A es la componente horizontal de la tensión que constante y Q es el peso por la unidad de longitud del hilo. Podemos representarlo, como se puede ver acá, de esta manera matemáticamente. También tenemos lo que es la carga sometida a un, un hilo sometido a una carga vertical uniforme, que estos serían los puentes más o menos. O puede ser también otro tipo de cosas, pero usualmente esto se utiliza en los puentes. En esta situación no se forma una curva catenaria, sino una parábola. Pero cuando el cable está muy tenso, esta se acerca esta se acerca
bastante a la catenaria, ya que su pendiente máxima es pequeño. Esto se puede comprobar desarrollando en serie la ecuación catenaria en función de lo que tengamos de valores en distintas eh, áreas donde vayamos a introducir el puente. De esta manera podemos resolver la operación de manera sencilla, algunos problemas de catenarios. Asimismo, se puede calcular la resistencia que permite actualmente estructuras con gran vibración y de tamaño. La ecuación catenaria dependerá mucho del lugar, del peso, de la gravedad, porque por ejemplo puede ser en un lugar muy alto donde la gravedad no se sienta, o puede ser en un lugar muy bajo donde la gravedad se sienta un poco más. Bien, el esquema de transmisión de fuerza. Esto es otro punto que estábamos topando anteriormente, en el que explicaba que la fuerza que se emplea por el arco es parada, por decirlo coloquialmente, es parada o regulada por la pared misma. La curva de un arco es el resultante, por ejemplo, de los empujes producidos por las dovelas, de espesor constante y por lo tanto puede generar un arco de espesor mínimo, sin que dichos empujes salgan sin que dichos empujes salgan de las caras de contacto de las dovelas, produciendo su colapso, considerando que la forma del arco depende entonces del equilibrio entre el peso y el empuje horizontal entre sus partes. La forma varía dependiendo de la distribución de la carga. El uso más tradicional de un arco ha sido, ya desde los orígenes de la mampostería, una forma de salvar un vano o abertura en el parámetro de un edificio y de recintos abovedados, debido a su particular capacidad para transformar los empujes verticales del peso del edificio en componentes más horizontales. Se ha empleado como soporte al mismo tiempo de que forma de parte de muros. Su también uso ha sido fundamental en la construcción de distintos puentes. Bien, aplicaciones del arco y la curva, del arco y curva en la arquitectura. Para esto, Para esto me interesaría hablar un poco de quién es Antoni Gaudí, ya que este fue un arquitecto español de los mediados del siglo XIX. Nació en 1852 bajo el campo de España y falleció el 10 de junio de 1926 en el antiguo Hospital de la Santa Cruz en Barcelona, España. Trabajó en un sistema estructural basado en la mecánica y la geometría de las curvas funiculares a partir de la formación de formas orgánicas en la naturaleza. La teoría arquitectónica estructural espacial de Gaudí se basa en estas formas geométricas orgánicas tridimensionales, curvas compuestas íntegramente por líneas rectas y desarrollando así una arquitectura basada en lo que llamó la estructura íntima ponderante, que liga formas geométricas a las formas naturales, formas perfectas que mantienen la estética, adoptando perfectamente la línea de presión que distribuye los esfuerzos a compresión pura y siempre bajo la dirección y sentido de la resultante de fuerzas. Gaudí diseña obras que se sostienen a sí mismas, evita contrafuertes el edificio, pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos, haciendo uso del arco catenario, parabólico, paraboloide, hiperbólico y de la helicoidal. El uso de arcos catenarios en algunas obras de Gaudí, por poner un ejemplo, están el Colegio de Taresanas, el Casa de Batilio en 1904, la Casa de Milán. Esta es una obra de arte que se utiliza también de referencia para dar el ejemplo de que él utilizaba la madera para medir el arco catenario o saquitos de arena para medir cómo va a quedar el arco catenario. Eh, Siguiendo el principio de la inversión de la cadena colgada para obtener el arco catenario, utilizó algunos casos para el diseño de la estructura de la maqueta funicular y como se ve aquí, esta consiste en fijar el techo, un tablero de madera en el que se dibuja la planta del edificio y de los puntos de la sustentación, columnas e intersecciones de pared. Se cuelgan unos cordeles de los que a su vez se suspenden saquitos con pesos que dan la curva catenaria resultante, tanto en arcos como en bóvedas. En el estudio hecho en la Universidad Alemana, en el estudio hecho en la Universidad Alemana, para la producción de la maqueta funicular de Gaudí, en la maqueta funicular de Gaudí, se deducen las siguientes consideraciones. Para la construcción de los polígonos funiculares definidos anteriormente, se considera la distribución de peso a lo largo de la curva y en tramos regulares. En cuanto a la distribución de las cargas, el peso que soporta la estructura varía de acuerdo a su altura. Es decir, la parte más alta está sometida a una carga mínima y la carga máxima está a las bases. La determinación de la altura por lo anterior dependerá de la materialidad y su peso y de si la estructura soporta elementos adicionales de forma, eh,
de forma unánime. La forma del funicular dependerá de la distribución también de las cargas. La teoría arquitectónica estructural espacial está ligada estrechamente a la naturaleza que se basó en estas formas geométricas tridimensionales, curvas y compuestas íntegramente por líneas rectas. Bien, pasando a otro tipo de aplicación de la curva catenaria en el día a día, también tenemos algo que desarrolló Da Vinci, y es que está el esquema de armado de puente autoportante. El puente consiste en piezas de madera encrastadas entre sí, de modo que cada tramo transversal queda aprisionado entre dos tramos longitudinales, describiendo una forma arqueada que corresponden que corresponden a un puente, describiendo una forma arqueada y que su curva es un resultante de la longitud de los elementos longitudinales y de la fuerza de la gravedad. Esta estructura se autosostiene dada su disposición geométrica, de modo que no requiere de apoyo adicionales a sus dos bases, permitiendo salvar una luz que queda determinada por la magnitud de sus piezas que definen la amplitud de la curva. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más ya ordinario, que lo podemos ver en el día a día, o si por ejemplo hacemos un viaje a Estados Unidos. Y esto no es más que una estructura que consiste básicamente en dos grandes estructuras laterales de hormigón separadas por 100 metros una de la otra, que sirve de soporte, en las que se anclan dos inmensos cables en forma de catenaria que sustenta la estructura del edificio de 11 pisos y la curva que se produce en la tanqueada para resaltar el sistema constructivo empleado. Esto es un poquito más estético que otra cosa, no se usa ni de apoyo ni demás. Eso es para que sea un poquito más lindo. Bien, otra, otra aplicación que podemos ver en el día a día y es en la construcción o en el uso del software en la construcción, ya que aunque eh, no se utilice de manera física, es necesario para la construcción de grandes proyectos, como lo es el tranvías en Noruega. Por ejemplo, el Departamento de Infraestructura CDA Engineering Solution tiene amplia experiencia en este sector, en el sector ferroviario, especialmente en el diseño de la electrificación mediante línea aérea de contacto, donde ha desarrollado proyectos tanto para el tren de alta velocidad en Inglaterra como para la línea de tranvía en Noruega. Desde el punto de vista técnico, fue fundamental la posibilidad de creación de modelos completamente parametrizados, empezando por la geometría, las cargas hasta llegar a la salida de resultados. Otro punto fundamental fue su intuitivo y ágil menú de definición de combinaciones de acciones y el hecho de contar con muchas de ellas predefinidas en base a las normativas más relevantes de una gran variedad de países. Esto es más que nada un sistema privado, un software privado que utilizan muchas grandes empresas para el desarrollo de diferentes infraestructuras, pero para que se vea que más o menos se puede aplicar también en la construcción o diseño virtual de diferentes infraestructuras del día a día que podemos ver en nuestro camino. Bien, ahora quiero, cambiando un poquito del tema, hablarle un poco de lo que son los cosenos hiperbólicos. El coseno hiperbólico pertenece a los que se conocen como funciones hiperbólicas, y estas no son más que funciones exponenciales y por lo tanto no son periódicas. Son útiles para describir fenómenos físicos, por ejemplo, la velocidad de las olas, el movimiento de un objeto en un fluido o distintos eventos naturales. Sirve bastante para ese tipo de cosas. Y es por su conveniencia al resolver ecuaciones diferenciales. Es un poquito más sencillo a la hora de desenglosar este tipo de ecuaciones. La función coseno hiperbólica es una de las principales funciones hiperbólicas, es decir, es una de las que más se utiliza en el día a día y diferentes resoluciones, y se representa con el signo coseno hx, como podemos ver acá en pantalla. Esto es lo que significa coseno hx. O aquí lo podemos ver también. El coseno hiperbólico es igual a la suma de x más x dividido entre 2. Eh, Más o menos esa es la función del coseno hiperbólico. Bien, entrando ya un poquito en materia y para darle un poquito de ejemplo de lo que son los arcos catenarios y cómo pueden representarse matemáticamente, podemos ver aquí un ejercicio en el que venimos variando su valor de a. Tenemos aquí la función x y aquí venimos variando su valor a. Y dependiendo de cómo lo vayamos variando, nuestro punto de intersección será más abajo, su volumen podrá aumentar y su tamaño será un poco más grande. Como podemos ver, a menor sea el número, menor será el punto de intersección y menor será su tamaño y volumen. Y mientras más grande sea, mayor será su tamaño y más arriba estará su punto de intersección. Por ejemplo, aquí intersecta en el punto 4 y su tamaño es el más grande de todos.
Otro ejemplo, y esto para eso me gustaría presentárselo en GeoGebra, es esto. Bien, aquí tenemos nuestra función x igual a elevado a x dividido entre 2. Y gx es igual a 1 dividido entre 2 por e elevado a x. Bien, como podemos ver, aquí esta y esta son las mismas. Bien, esta y esta son las mismas. Como podemos ver, pasa en la misma curva, es decir, que esta y esta son las mismas. Pero cuando hacemos esto, que modificamos esto, pasa a ser su invertida. Es decir, esta antes del menos era su invertida y como le aplicamos, el menos pasa a ser directamente su invertida. Y como podemos ver aquí, como sumamos estas dos ecuaciones, como pueden ver f de x y gx, las sumamos y nos daría esto mismo que está aquí representado y nos forma lo que es nuestra curva catenaria. Pero si dejamos nada más esto, podemos ver cómo nos crea una perpendicular más o menos. Aquí también podemos ver que es la invertida. Y aquí están las dos. ¿Ven? Esta sería la invertida de esta misma. O no invertida, sino la contraria, por así decirlo. Y cuando la sumamos a ambas, pues nos dan lo que es la curva catenaria, haciendo su punto de intersección en 1. Bien, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por prestar atención y espero que le haya servido mucho esta explicación. Pasen feliz resto del día. Gracias. Me despido por hoy.